El sol se ponía, coloreando las antiguas piedras de la plaza Garfañán con cálidos tonos ocres. Bianca se quedó en la ventana de la galería, observando distraídamente el habitual ajetreo vespertino. El viejo Pietro, como siempre a esas horas, exponía cestas con las sobras del día en su panadería a precio reducido. Una bandada de adolescentes, hijas de comerciantes locales, se reunía en torno a la fuente, con sus risas tintineantes resonando en los antiguos muros. Todo era tan familiar, tan inmutable, tan congelado en el tiempo. Ajustó mecánicamente el cartel que rezaba «Galería Mancini» en el escaparate, lo único que la conectaba con la herencia de su familia en esta ciudad. 4 generaciones de artistas Mancini habían vivido y creado aquí hasta que ella rompió la tradición al elegir ser una conocedora de arte en lugar de una creadora. «Signora Mancini, hoy llega tarde», le dijo una voz familiar. Giacomo Venturi, el dueño de la tienda de antigüedades de enfrente, se detuvo en la entrada de la galería. Las migas de las galletas de la mañana se le habían pegado a la barba canosa y su gastada chaqueta mostraba restos de polvo, perpetuo recuerdo de su pasión por las antigüedades. «Esperando a Enzo», respondió Bianca, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Prometió pasarse después de su reunión con los clientes. Giacomo asintió comprensivo, pero su mirada se detuvo en su rostro un poco más de lo habitual. La conocía desde la infancia, la recordaba como la chica que había pasado horas en su tienda, mirando grabados antiguos y escuchando historias sobre cada pieza de su colección. «Dile que sigo esperando noticias sobre la restauración de esa cómoda», dijo Giacomo al detenerse en la puerta. «Un trabajo así solo puede confiarse a un verdadero artesano». Bianca asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. En las últimas semanas, Enzo había llegado siempre tarde al trabajo, había faltado a sus tradicionales cenas con amigos y se había olvidado de devolver las llamadas. Todo aquello formaba una imagen vaga e inquietante. En el teléfono brillaba un mensaje sin leer de Adelaida. «No puedo ir a cenar esta noche. Las guardias del hospital se están alargando». Bianca frunció el ceño. Era la tercera cena cancelada en un mes. Nunca antes había ocurrido. Sus reuniones semanales eran una tradición ininterrumpida. Ella y Enzo, Paolo y Adelaida, 2 parejas unidas por años de amistad. La campana de la entrada tintineó. Luciana, su madre, apareció en el umbral con su cuaderno de dibujo en la mano. Las marcas de pintura en sus mangas delataban otro día pasado ante el caballete. «¿Todavía aquí?» Luciana lanzó una mirada atenta a su hija. «Parece que hayas visto un fantasma». «Solo cansada». Bianca empezó a recoger papeles de la mesa. «Hoy ha sido un día duro. Ese coleccionista de Milán estaba pujando otra vez por un cuadro de Alberti». Luciana apoyó el cuaderno contra la pared y se acercó. Sus manos, moteadas de finas líneas y manchas de pintura, descansaban sobre los hombros de su hija. «Algo pasa, no una pregunta, una afirmación». «Puedo verlo. No se puede engañar al corazón de una madre». Bianca se quedó helada, sintiendo que sus dedos temblaban traicioneramente. ¿Cómo podía explicarle a su madre lo que ella misma aún no podía expresar con palabras? La vaga inquietud, la inexplicable ansiedad que la había perseguido durante las últimas semanas. «Enzo está muy ocupado con un nuevo proyecto». Las palabras sonaron falsas incluso para ella misma. La renovación benéfica del ala hospitalaria, ya sabes lo apasionado que es con su trabajo. «Sí, claro». Luciana se retiró a la ventana mirando hacia la plaza de abajo. «Por cierto, ayer le vi en el café de Paolo, con Adelaida». Bianca se estremeció, pero intentó mantener la voz firme. «Trabajan en el mismo proyecto. Es normal». «¿A las 9 de la noche?» Luciana se volvió hacia su hija. «Cuando Paolo estaba en Pisa de compras». El silencio flotaba en el aire, denso y pesado como una tormenta de verano antes de romper. Bianca miró su reflejo en el espejo antiguo de la pared, regalo de Giacomo para la inauguración de la galería. La mujer del reflejo le resultaba desconocida. Rostro pálido, labios tensos, ojeras. «Mamá, por favor», le temblaba la voz. «No hace falta». Luciana se acercó a su hija, la abrazó por detrás como había hecho de niña cuando la pequeña Bianca se despertaba de sus pesadillas. «¿Recuerdas lo que decía tu padre? A veces hay que afrontar la verdad, aunque duela». Fuera de la ventana, los colores del día se apagaban lentamente. La plaza estaba vacía,
Solo el viejo Pietro seguía trasteando en su panadería y una cálida luz ardía en la tienda de Giacomo. El teléfono de Bianchi volvió a vibrar. Un mensaje de Enzo. «Lo siento, hoy no puedo ir. Revisión urgente de un proyecto». Bianca miró la pantalla hasta que las letras se desdibujaron ante sus ojos. En su cabeza resonaban las palabras que Adelaida le había dicho hacía un mes. A veces tenemos tanto miedo de perder lo que tenemos que no nos damos cuenta de que se nos escapa de las manos. Entonces, no les había prestado mucha atención. Ahora cada palabra resonaba con dolor en algún lugar profundo. «Vamos a casa». Luciana cogió la bolsa de su hija. «Te prepararé esa tisana que tanto te gustaba de niña». Salieron a la plaza y el aire fresco del atardecer les abrazó los hombros. En algún lugar a lo lejos, las campanas de la iglesia de San Pedro repicaban, contando el tiempo que parecía fluir de forma diferente aquí que en el resto del mundo. Pero incluso en este tiempo congelado, algo estaba cambiando, imperceptible e inexorablemente, como las grietas que aparecen en un viejo fresco. Giacomo, que estaba cerrando la tienda, les saludó con la mano. En su mirada, Bianca percibió la misma simpatía que había visto en los ojos de su madre. ¿Sabían todos a su alrededor algo que ella no quería darse cuenta? La tarde caía sobre Castelnuovo di Garfagnana, cubriendo la ciudad de suaves sombras. En momentos así, las viejas piedras, que habían visto cientos de historias similares, parecían especialmente silenciosas y sabias. Guardaban los secretos de todos los que alguna vez habían caminado por estas calles, amado, traicionado, sufrido y perdonado. Bianca caminaba junto a su madre, sintiendo que cada paso la acercaba a algo inevitable. Aún no sabía que aquella mañana era la última mañana tranquila de su vida y que muy pronto tendría que elegir entre una verdad que lo destruiría todo y una mentira que la destruiría lentamente a ella misma. Adelaida estaba de pie junto a la ventana de la habitación del hospital, viendo cómo el crepúsculo descendía sobre la ciudad. Su turno había terminado hacía 3 horas, pero había tardado en marcharse, repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. Cada noche se había convertido en un angustioso ejercicio de equilibrio entre el deber y el deseo, entre la vida a la que estaba acostumbrada y lo nuevo que había entrado en ella de forma tan inesperada. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. Teresa, su amiga de toda la vida, asomó la cabeza en la habitación. «¿Todavía estás aquí? Paolo ha llamado al salón. Te buscaba». Adelaida ajustó a máquina los pliegues de su vestido de uniforme. «Estoy rellenando historiales. Un nuevo paciente. ¿La 4ª vez en una semana?» Teresa entró y cerró la puerta. «Sabes que no se lo diré a nadie, pero esta locura tiene que acabar». Adelaida se hundió en el borde de la cama del hospital. La sala vacía olía a medicina y desinfección, un olor que se le había hecho casi familiar durante sus 12 años de trabajo. ¿Cuántos dramas humanos había visto aquí? ¿Cuántos destinos habían pasado ante sus ojos? Y ahora ella misma participaba en ese drama. «No puedo», su voz sonó apagada. «No puedo parar. No puedo volver a esa vida donde cada noche es una espera, donde mi marido llega a casa pasada la medianoche, oliendo a ajo y romero, demasiado cansado incluso para hablar». Teresa se agachó a su lado, cogiendo la mano de su amiga. «¿Qué será de Bianca? ¿Has pensado en ella? Es tu amiga». «Todos los días pienso en ella». Adelaida se levantó y se acercó a la ventana. «Cada vez que la veo en la ciudad, cuando entra en el hospital con otra donación para el pabellón infantil, me odio por ello. Pero entonces le veo, y todos los pensamientos desaparecen». Al otro lado de la ventana, una silueta familiar destellaba en el aparcamiento del hospital. Enzo. Venía todas las tardes con el pretexto de hablar del proyecto de renovación. El corazón de Adelaida revoloteó en su pecho como un pájaro atrapado. «Tengo que irme», cogió su bolso. «Llama a Paolo. Dile que estoy de guardia nocturna». «¿Otra vez mintiendo?» Teresa negó con la cabeza. «Ya sabes que en nuestro pueblo todo lo secreto tarde o temprano sale a la luz. Las paredes tienen oídos y la gente ojos». Adelaida se detuvo en la puerta. «A veces pienso que he estado mintiendo toda mi vida. A mí misma. Que estoy felizmente casada. A Paolo, que ya estoy harta de sus escasas apariciones en casa. Solo ahora me siento real». Salió al pasillo, con los tacones de sus zapatos repiqueteando en el suelo de baldosas. Teresa la siguió con la mirada, sintiendo que el corazón se le apretaba al presentir problemas.
Adelaida se encontró con Luciana en las escaleras. La madre de Bianca llevaba un ramo de flores silvestres, probablemente para los pacientes de la planta infantil. Lo hacía todas las semanas desde que Bianca se enteró de que no podía tener hijos. «Adelaida, creía que tu turno había terminado hacía tiempo». Los ojos de Luciana brillaron con algo parecido a la sospecha. «Mucho trabajo». Adelaida trató de hablar con calma. «Ya sabes cómo es». «Lo sé». Luciana ajustó las flores en el jarrón. «Y sé que el tiempo no cura algunas heridas, solo nos enseña a vivir con ellas». Adelaida sintió que el color le inundaba la cara. ¿De verdad Luciana se había dado cuenta de algo? ¿O era solo una coincidencia? En un pueblo pequeño donde todos se conocían desde la infancia, cada palabra podía tener un doble sentido. Enzo la esperaba en el aparcamiento. En la penumbra, su silueta parecía desconocida, ajena, tan extraña como Paolo, el hombre con el que vivía desde hacía 8 años. «Creía que no ibas a venir». Enzo abrió la puerta del coche. Bianca llamó preguntando por qué llegaba tarde. «¿Y qué le dijiste?» Adelaida entró en el coche, oliendo el aroma familiar de su colonia. Lo mismo de siempre, trabajando en un proyecto. Arrancó el motor. «Tendremos que idear algo nuevo pronto». Está empezando a sospechar. Entraron en una calle estrecha que conducía al casco antiguo de la ciudad. Aquí, entre las antiguas murallas y los jardines dormidos, se sentían seguros. Nadie sabía nada del pequeño piso que Enzo había alquilado con el pretexto de montar un estudio de arquitectura. ¿Quizá ha llegado el momento de contarlo todo? Adelaida se quedó mirando las casas que flotaban junto a la ventana. «Estoy harta de esconderme, de mentir. Paolo se merece la verdad». Enzo frenó bruscamente. «¿Estás loca? Esto va a arruinarlo todo. Mi familia, la tuya, mi amistad con Paolo. Todo el pueblo hablará». «¿No lo estamos arruinando todo ahora mismo?» Ella se volvió hacia él, solo haciéndolo lentamente, pieza a pieza. Él no contestó. En el silencio, podían oír campanas sonando en algún lugar a lo lejos, un sonido monótono y pesado que les hacía apretar el corazón. «¿Sabes?» Adelaida miró al frente. «Cuando era pequeña, mi abuela contaba una historia sobre una mujer que se lió con un hombre casado. El municipio los desterró a los dos y murieron en la pobreza y la soledad. Entonces me parecía demasiado cruel, pero ahora me doy cuenta de que no se trata de crueldad, se trata de que algunas cosas no pueden expiarse». Enzo aparcó el coche en un callejón oscuro. Le temblaban las manos al sacar las llaves. «Encontraremos una salida. Tenemos que encontrarla. Solo necesitamos tiempo». Pero ambos sabían que el tiempo apremiaba. Cada día los acercaba más al desenlace. Cada mentira hacía que la futura verdad fuera más y más devastadora. El piso estaba oscuro y hacía frío. No encendieron las luces, los vecinos podrían darse cuenta. En la oscuridad, sus besos parecían desesperados, como si ambos supieran que cada encuentro podía ser el último. «Te quiero», susurró Enzo. «Pero a veces pienso que este amor nos destruirá». Adelaida no respondió. Pensó en Bianca, en la forma en que había mirado a su marido en la última cena familiar, ansiosa y esperanzada al mismo tiempo. Pensó en Paolo, que cada vez se quedaba más tiempo en el restaurante, como si sintiera que nadie le esperaba en casa. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna bullía. En algún lugar en su galería, Bianca probablemente seguía esperando a su marido. En el restaurante, Paolo preparaba la cena para los últimos clientes. Y aquí, en un piso oscuro, entre pertenencias de desconocidos, 2 personas intentaban convencerse de que la felicidad podía construirse con mentiras. El teléfono de Adelaida vibró. Un mensaje de Teresa. «Paolo se ha pasado por el salón. Parece preocupado. Dice que últimamente no eres tú misma». Adelaida apagó el teléfono. Hoy no quería pensar en las consecuencias. No quería imaginar el dolor en los ojos de Bianca, la decepción de Paolo, los susurros a sus espaldas. Hoy solo quería ser feliz, aunque esa felicidad se la robaran a los demás. Pero en algún lugar de su interior lo sabía. La felicidad robada siempre tenía que pagarse, y el precio solía ser mucho más alto de lo que parecía al principio. Paolo estaba limpiando vasos en la sala vacía del restaurante cuando el reloj marcó la medianoche. Los últimos clientes se habían marchado hacía 1 hora, pero él no tenía prisa por cerrar. Nadie le esperaba en casa. Adelaida volvía a estar de guardia. Últimamente,
Se quedaba en el hospital cada vez más a menudo, y su hogar, antes acogedor, se había convertido en un lugar donde solo se cruzaban de vez en cuando. El timbre de la puerta principal tintineó. Paolo levantó la vista y vio a Giacomo, su amigo de siempre, en el umbral. Creía que ya habrías cerrado. Se sacudió la llovizna de su capa. Pero he visto la luz y he decidido entrar. Siempre está abierto para ti. Paolo sacó una botella de Chianti añejo. ¿Quieres compañía? Giacomo tomó asiento en el mostrador, observando cómo Paolo servía el vino en copas. En la penumbra se notaba cómo el rostro del restaurador se había vuelto demacrado, apareciéndole nuevas arrugas cerca de los ojos. ¿Recuerdas cuando abrimos este local? Paolo pasó la mano por el mostrador de madera pulida por el tiempo. Hace 15 años. Trajiste un cartel antiguo para la buena suerte. Me acuerdo. Giacomo dio un sorbo a su vino. Y yo recuerdo haberte presentado a Adelaida. Entonces acababa de empezar en el hospital. Paolo se quedó helado, aferrando su copa. Ella ha cambiado. Los dos hemos cambiado. A veces siento que vivo con un fantasma. Ella está en casa, pero es como si estuviera en algún lugar lejano. ¿Quizá deberíamos hablar con ella? Giacomo miró a su amigo con atención. ¿O tienes miedo de oír la respuesta? En el vestíbulo reinaba un pesado silencio. Fuera de las ventanas crujía la lluvia, desdibujando el contorno de la vieja plaza. En algún lugar a lo lejos pasaba un coche, un sonido raro para esta hora del día. ¿Sabes? Se sirvió Paolo. Cuando era niño, mi padre solía decir, en nuestra ciudad no hay secretos, solo el tiempo que tardan en ser conocidos por todos. Entonces no sabía lo que quería decir, Giacomo dejó el vaso. ¿Y ahora? Y ahora me temo que lo entiendo demasiado bien. Paolo sacó el móvil del bolsillo y mostró la fotografía. Ayer uno de los camareros hizo la foto sin querer. ¿Ves al fondo, en la ventana? En la fotografía, tras el cristal del restaurante, se distinguían dos figuras en un coche. La imagen era borrosa, pero aún así Giacomo reconoció a Enzo y a la mujer que estaba a su lado. Quizá no sea lo que piensas, intentó Giacomo sonar convincente. Están trabajando en un proyecto de hospital. ¿A medianoche? ¿En un coche a la vuelta de la esquina? Paolo sonrió con amargura. No estoy ciego, Giacomo. Tampoco estoy sordo. Toda la ciudad susurra. Se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban las farolas y los carteles de neón. ¿Sabes qué es lo peor? Paolo no se volvió. No puedo odiarlos. Enzo es mi mejor amigo. Crecimos juntos, compartimos todos los secretos. Y Adelaide. Recuerdo cómo sonreía el día de nuestra boda, cómo lloró cuando perdió al bebé al tercer mes, cómo me apoyó cuando murió mi padre. Giacomo guardó silencio. ¿Qué se le podía decir a un hombre cuyo mundo se desmoronaba? ¿Qué palabras pueden consolar cuando las personas más cercanas te traicionan? ¿Y Bianca? Preguntó al fin. ¿Has hablado con ella? No. Paolo negó con la cabeza. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Qué le voy a decir? Lo siento, pero su marido se acuesta con mi mujer. Eso la mataría. Después de todo lo que ha pasado, recordó cómo Bianca había aguantado cuando los médicos dijeron que nunca podría tener hijos. Cómo había apoyado a Enzo a pesar de que ella misma estaba rota. Cómo había convertido su dolor en ayuda a los demás organizando subastas benéficas en la galería para ayudar al hospital infantil. A veces la verdad es peor que la mentira. Paolo volvió al mostrador. Quizás sea mejor guardar silencio. ¿Y luego qué? Giacomo miró a su amigo a los ojos. ¿Vas a hacer como si no pasara nada? ¿Vas a dejar que sigan? Paolo no contestó. Se quedó mirando una vieja fotografía en la pared. Los cuatro en la inauguración del restaurante. Tan jóvenes, felices, llenos de esperanza. Enzo abrazando a Bianca. Adelaida riéndose del chiste de alguien. ¿Cuándo se torció todo? ¿Recuerdas la leyenda de la vieja plaza? Giacomo pregunta de repente. Sobre cómo guarda todos los secretos de la ciudad y tarde o temprano los saca a la luz. Cuentos infantiles. Paolo hace un gesto con la mano. Puede ser, termina Giacomo su vino. Pero he visto a estas piedras ser testigos de muchos dramas. ¿Y sabes de qué me he dado cuenta?
Los que intentaban ocultar la verdad acababan sufriendo más. Un trueno retumbó al otro lado de la ventana. Una tormenta de verano cubría la ciudad, como si la naturaleza se hiciera eco del estado de ánimo de esta noche. Tengo que hablar con ella. Paolo tomó una decisión. Esta noche, cuando vuelva del servicio. Giacomo le puso una mano en el hombro. ¿Seguro que estás preparado para escuchar las respuestas? No. Paolo sonrió con tristeza. Pero desde luego no estoy preparado para vivir una mentira. Empezó a prepararse para cerrar el restaurante. Cada movimiento le resultaba difícil, como si tuviera el cuerpo lleno de plomo. Giacomo le ayudó, dándose cuenta en silencio de que aquella noche cambiaría irrevocablemente algo en la vida de su pequeño pueblo. Siempre he estado orgulloso de lo que tengo. Un restaurante de éxito, una esposa favorita, un mejor amigo. Pensaba que había construido una fortaleza que nada podría destruir. Resulta que basta una grieta para derribarlo todo. Estaban bajo el toldo del restaurante, escuchando el sonido de la lluvia. En algún lugar de las profundidades de la ciudad, parpadearon los faros de un coche familiar. Enzo volvía a casa. O llevaba a Adelaida al hospital. Ya no era posible distinguir dónde era verdad y dónde mentira. «Pase lo que pase», se despidió Giacomo abrazando a su amigo. «Recuerda, no estás solo. Tienes más amigos en esta ciudad de los que crees». Paolo asintió, incapaz de pronunciar palabra. Vio cómo la figura de Giacomo se disolvía en la noche lluviosa y pensó en que mañana su vida ya no volvería a ser la misma. Pero quizá a veces haya que perderlo todo para volver a empezar. La lluvia amainó poco a poco, dejando tras de sí frescor y silencio. Paolo caminó despacio hacia su casa, cada paso un fuerte golpe en la sien. Sabía que Adelaida volvería por la mañana, y sabía que no podía seguir fingiendo ignorar lo evidente. La vieja plaza guardaba sus secretos, pero el momento de sacarlos a la luz se acercaba inexorablemente. Bianca estaba examinando fotografías antiguas en la galería, preparando una exposición de artistas locales. Sus dedos se congelaron sobre una foto de hace 5 años, la inauguración de su primera exposición. Enzo estaba a su lado, pasándole el brazo por los hombros con orgullo. Por aquel entonces, sus ojos brillaban de amor y admiración. ¿Cuándo había cambiado? El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. El número de Teresa. «Bianca, tienes que venir a la peluquería. Urgentemente». La voz de la peluquera sonaba desacostumbradamente seria. «Tenemos que hablar». «Teresa, tengo una exposición en 3 días. Esto es más importante que la exposición. Créeme». Algo en la voz de su amiga hizo recelar a Bianca. Miró el reloj. Era casi mediodía. Enzo debería estar en las obras del hospital, como siempre. Se puso el abrigo y salió a la plaza. El viento primaveral agitaba los carteles de las paredes, jugaba con los dobladillos de los vestidos de las mujeres que se apresuraban en sus quehaceres. Era lo mismo de siempre, pero algo había cambiado sutilmente en el ambiente de la ciudad, o en ella misma. El salón de Teresa estaba a un tiro de piedra de la galería. El timbre de la puerta tintineó. El interior estaba vacío, solo la propia anfitriona limpiaba los espejos. «Cierra la puerta». Teresa ni siquiera se volvió. «Y siéntate». Bianca se hundió en la silla, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Teresa nunca cerraba el salón a mediodía. «Llevo mucho tiempo pensando si decírtelo o no». Teresa se volvió finalmente hacia ella. «Pero después de lo de ayer, no puedo callarme. No es justo para ti. Y para Paolo». «¿Qué quieres decir?» Teresa sacó su teléfono. Abrió una galería de fotos. «Ayer me quedé hasta tarde en el salón. Ya era de noche cuando estaba a punto de irme. Y entonces vi esto». En la pantalla había una serie de fotos. El coche de Enzo aparcado en un callejón oscuro. Adelaida saliendo del coche. Sus siluetas en la ventana del piso de enfrente. Bianca se quedó mirando las imágenes, sin sentir nada más que un extraño entumecimiento. Como si todo aquello no le estuviera ocurriendo a ella, sino a otra persona. ¿Hace cuánto tiempo? Su voz sonaba extraña. No lo sé exactamente, pero unos meses, creo. Teresa se agachó junto a ella. «Adelaida, es amiga mía. He intentado hacerla entrar en razón, pero dice que está enamorada». «Enamorada». Esa palabra golpeó a Bianca bajo el aliento. Todas las rarezas de los últimos meses pasaron ante sus ojos. Los regresos tardíos de Enzo, las cenas canceladas,
sus despistes, la nueva colonia que no había comprado. ¿Lo sabe Paolo? Lo supone. Ayer vino al restaurante de Giacomo. Bebió hasta por la mañana. Bianca se levantó y se acercó a la ventana. Los niños jugaban en la plaza, el viejo Pietro sacaba pasteles recién hechos, Luciana llevaba un lienzo nuevo a su estudio. Un día cualquiera en su pueblo, donde todos se conocen, donde no se puede ocultar ni el amor ni la traición. ¿Sabes? Bianca no se dio la vuelta. Cuando descubrimos que no podía tener hijos, Enzo dijo que no importaba, que nuestro amor era más fuerte que cualquier prueba. Yo le creí. ¿Cómo pude estar tan ciega? No estás ciega. Teresa se acercó a ella. Es solo que a veces vemos lo que queremos ver, sobre todo cuando se trata de los que queremos. En ese momento se abrió la puerta del salón. En el umbral estaba Adelaida. Al ver a Bianca, se quedó helada. Volveré más tarde. Se arrastró hacia la salida. No, Bianca se volvió hacia ella. Quédate, tenemos mucho de qué hablar. Teresa salió en silencio, dejándolas solas. El silencio en la cabaña se hizo espeso, viscoso como el alquitrán. ¿Por qué? Fue todo lo que Bianca pudo preguntar. Adelaida se hundió en una silla con las manos temblorosas. No era mi intención, no era mi intención. Todo salió solo. Trabajábamos en el proyecto del hospital. Pasábamos mucho tiempo juntos. Paolo siempre estaba en el restaurante. ¿Y yo? ¿Qué soy para ti? ¿Solo una molestia? ¿Un hombre cuya vida puede arruinarse por un momento de felicidad? Eres mi amigo. Adelaida levantó los ojos llenos de lágrimas. Mi mejor amigo. Me odio por ello cada día, pero lo amo. ¿Amor? Bianca sonrió amargamente. El amor no se construye con mentiras, Adelaida. No se esconde en rincones oscuros. No roba la felicidad de los demás. Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal como si contaran los segundos de esta conversación. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Adelaida en voz baja. ¿Qué harías tú en mi lugar? Bianca la miró directamente a los ojos. Si descubrieras que tu mejor amigo y marido te ha traicionado, que todos a tu alrededor lo sabían, susurrando a tus espaldas, compadeciéndote. Adelaida guardó silencio. ¿Qué había que decir? ¿Sabes qué es lo peor?, Bianca continuó. No los engaños, no las mentiras. Es que destruiste no solo a mi familia, sino a la tuya. Paolo no se merece esto. Te quiere más que a la vida. Lo sé, susurró Adelaide. Por eso no encontraba la fuerza para admitirlo. ¿Encontró la fuerza para traicionar? Bianca se dirigió a la salida. Dile a Enzo que le espero en casa, esta noche, que al menos tenga el valor de mirarme a los ojos. Salió a la lluvia sin abrir el paraguas. Las gotas frías se mezclaron con las lágrimas de su rostro. La plaza estaba desierta, todo el mundo se había escondido del mal tiempo. Solo el viejo Pietro seguía trabajando en su panadería, y Giacomo la observaba desde el escaparate de la tienda de antigüedades. Bianca volvió a casa sintiendo el dolor en el corazón a cada paso. Pensó en las veces que Enzo la había besado, viniendo de reuniones secretas. ¿Cuántas veces le había dicho «te quiero» pensando en otra persona? ¿Cuántas mentiras podía contener una vida? Se detuvo en la puerta de la casa. Sacó el teléfono y marcó el número de su madre. «Mamá, ¿puedes venir? Necesito tu ayuda». Por primera vez en mucho tiempo, no le tembló la voz. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que sería doloroso, pero mejor dolor sincero que falsa felicidad. Y la lluvia seguía cayendo a cántaros, arrastrando el polvo de las calles, arrastrando trozos de carteles y pétalos caídos por las cunetas. Era como si la propia ciudad llorara con ella, lamentando otro amor roto, otra traición, otra historia que ahora pasaría a formar parte de sus secretos eternos. Enzo estaba frente a la puerta de su propia casa, dudando si meter la llave en la cerradura. Un mensaje de Adelaida quemó el teléfono de su bolsillo. Lo sabe. Teresa le enseñó las fotos. Durante horas vagó por la ciudad, tratando de ordenar sus pensamientos, de encontrar las palabras adecuadas. Pero, ¿eran las palabras adecuadas para alguien que había traicionado a la persona más cercana a él? Se oyeron voces al otro lado de la puerta. Bianca no estaba sola. Reconoció las entonaciones seguras de Luciana. Efectivamente, la hija había llamado a su madre. En su pueblo, la familia siempre era el primer refugio ante los problemas. Por fin abrió la puerta.
En el pasillo ardía una luz tenue y el abrigo de Luciana colgaba del perchero. Bianca estaba sentada a la mesa del salón, recta y pálida como una estatua. Luciana estaba junto a la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. «Te esperaba antes». La voz de Bianca sonaba desacostumbradamente tranquila. «Pensé que vendrías en cuanto Adelaida me hablara de nuestro encuentro». Enzo se hundió en su silla, sintiéndose como un acusado ante los jueces. No sabía qué decir. «¿Y cuando me has mentido todos estos meses, lo sabías?» Bianca le puso el móvil con foto delante. «Cuando te inventaste historias sobre encuentros tardíos, cuando me besaste después de los encuentros con ella». Luciana las observaba en silencio. En su mirada no se leía tanto juicio como una profunda tristeza. «No quería hacerte daño», empezó Enzo. «¿No quería hacerte daño?» Bianca sonrió amargamente. «Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Porque es más joven? ¿Porque puede tener un hijo?» Esas palabras golpearon más fuerte que una bofetada en la cara. Enzo se estremeció. «No, no es eso. Simplemente me enamoré». «¿Enamorado?» Bianca repitió la palabra como si la estuviera saboreando. «De la mujer de mi mejor amigo. De mi mejor amigo. ¡Qué noble!» «Bianca». Luciana se acercó a su hija y le puso una mano en el hombro. «No te tortures». «No, mamá. Quiero saber». Bianca mantuvo la mirada fija en su marido. «Quiero saber cuándo empezó. ¿Cuándo nuestro matrimonio se convirtió en una jaula para ti? ¿Cuándo empezaste a buscar consuelo en camas ajenas?» Enzo se pasó la mano por la cara como si intentara quitarse una máscara invisible. «No ocurrió de repente. Al principio era solo hablar. Ella me entendía como nadie. Los dos nos sentíamos solos». «¿Sola?» Bianca se levantó, con la voz temblorosa por la rabia. «Yo estaba a tu lado todos los días. Te he apoyado, he creído en ti. Cuando perdiste aquel concurso de diseño, ¿quién se quedó despierta por las noches ayudándote a rehacer los planos? Cuando tu padre enfermó, ¿quién viajó contigo al hospital todos los días?» Se hizo un gran silencio en la habitación. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana, y las sombras de los viejos árboles de la plaza se posaban caprichosamente en las paredes. «¿Y Paolo?» continuó Bianca. «¿Lo sabe?» «Adivina». Enzo bajó la cabeza. «Ayer lo vi en el restaurante. Me miró así, como si ya lo supiera todo. ¿Y cómo pudiste? Ha sido tu mejor amigo desde que eras un niño». «No estoy orgulloso de eso». Enzo se levantó caminando hacia la ventana. «Traicioné a todos los que amaba, a ti, a Paolo, a nuestra amistad». «No», le interrumpió Bianca. «En primer lugar, te traicionaste a ti mismo, al Enzo que yo amaba, que era honesto, leal, de fiar». Luciana recogió en silencio las fotografías de la mesa. Sus movimientos eran escasos, precisos, como si estuviera haciendo un trabajo conocido. «¿Y ahora qué?», preguntó Enzo sin volverse. «¿Ahora?» Bianca se miró el anillo en el dedo. «Ahora haces las maletas y te vas. A casa de ella, de sus padres, a un hotel, me da igual. Mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio». «Bianca, tal vez». «No», negó con la cabeza. «No hay tal vez. Ya has elegido. Ahora vive con ella». Enzo subió lentamente al dormitorio. Bianca le oía abrir armarios, guardar cosas. Cada sonido resonaba en su corazón con un dolor agudo. «Hija», Luciana le pasó el brazo por los hombros. «Vamos a nuestra casa. No estés sola esta noche». «No, mamá». Bianca negó con la cabeza. «Tengo que estar aquí. Tengo que ver cómo se desmorona lo que creía que era mi vida». Enzo bajó las escaleras con su maleta. En el pasillo se detuvo como si quisiera decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «¿Sabes?» Bianca lo atravesó con la mirada. «Siempre pensé que lo peor era no poder tener un bebé. Y resulta que lo peor es cuando la persona en la que más confiabas en el mundo se convierte en un extraño». Abrió la puerta en silencio. El aire del atardecer entró en el pasillo, trayendo olores de primavera y árboles en flor. «Dile a Adelaide», añadió Bianca tras él, «que espero que haya merecido la pena. Espero que tu amor sea lo bastante fuerte como para soportar el juicio de todo el pueblo, el dolor de la gente traicionada y el peso de la culpa que te perseguirá el resto de tu vida». La puerta se cerró. Bianca se hundió en una silla, sintiendo que las últimas fuerzas la abandonaban.
Luciana preparaba té en silencio, una vieja receta transmitida en su familia de madre a hija, para las penas y los problemas. «¿Qué voy a hacer, mamá?», susurró Bianca. «¿Cómo voy a seguir viviendo? De la misma manera que han vivido todas las mujeres de nuestra familia». Luciana acarició la cabeza de su hija. «Con dignidad, un día a la vez. ¿Y sabes qué? Un día te despertarás y te darás cuenta de que el dolor es más tranquilo, que la vida sigue, que eres más fuerte de lo que creías». Al otro lado de la ventana, las farolas se encendieron, envolviendo la plaza en un suave resplandor. En algún lugar de la oscuridad, Enzo caminaba hacia su nueva vida, dejando atrás los fragmentos de la anterior. En algún lugar de la ciudad, Paolo estaba sentado en un restaurante vacío, intentando ahogar su dolor en vino. Y aquí, en una vieja casa de la plaza, una hija lloraba en el hombro de su madre, como cientos de mujeres habían llorado antes que ella, con el corazón roto por la traición. La ciudad se durmió, almacenando en sus viejas piedras otra historia de amor y traición, pasión y dolor. Una historia que pasaría a formar parte de sus recuerdos, de sus leyendas, de sus sombras eternas. Paolo se sentó en el piso vacío, mirando las pertenencias recogidas de Adelaida. Después de aquella noche, cuando él había esperado su regreso y había tenido la difícil conversación, ella no había vuelto a casa. Solo había llamado una vez para decir que se quedaría con su hermana hasta que encontrara un nuevo lugar donde vivir. Llamaron a la puerta. Giacomo estaba en el umbral con una botella de vino y una bolsa de comida. «Pensé en ver cómo estabas. Hace 3 días que no voy al restaurante». «No puede ser». Paolo dejó entrar a su amigo en el piso. «Cada rincón me recuerda a ella, de nosotros, de cómo eran las cosas». Giacomo se dirigió a la cocina, sacó unos vasos. «Los vi juntos ayer, Enzo y Adelaida. Alquilaron un piso en las afueras. ¿Por cuánto tiempo?» Paolo sonrió con amargura. «Nadie en nuestra ciudad los aceptará. Ya la gente cruza la calle cuando los ve». «¿Y tú? ¿Cómo te sientes?» Paolo guardó silencio largo rato, mirando por la ventana la plaza del atardecer. «Sabes, pensé que habría rabia, un deseo de venganza, pero por dentro solo hay vacío, como si una parte de mí hubiera muerto con su traición». Giacomo sirvió el vino en copas. «Hablé con Bianca. Va a pedir el divorcio. Y yo sigo dando largas». Paolo hizo girar su copa entre las manos. «Pequeñez mental, supongo. Sigo esperando despertarme y darme cuenta de que fue un mal sueño». Al otro lado de la ventana, las farolas se encendieron, envolviendo la plaza en la familiar luz del atardecer. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Enzo y Adelaida probablemente estaban cenando juntos, tratando de no notar las miradas críticas de sus vecinos. «¿Recuerdas cómo nos conocimos, Enzo?», preguntó de repente Paolo. «En primer curso. Me defendió cuando los mayores me quitaron el desayuno. Desde aquel día nos hicimos inseparables». «La gente cambia», dijo Giacomo en voz baja. «No», Paolo negó con la cabeza. «La gente no cambia, solo dejan de fingir ser algo que nunca fueron». Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era Teresa. «Siento molestar, pero debería saberlo. Adelaida está embarazada». La noticia le llegó en voz baja. Paolo apretó el vaso con tanta fuerza que se rompió. El vino tiñó de morado el mantel. «¿Cuándo se enteró?». Su voz sonaba apagada. «Hace 2 días. Vino a mi salón toda llorosa». Teresa se agachó a mi lado. «Dice que no sabe cómo decírselo a Enzo». «¿Y yo?». Paolo se levantó, se paseó por la habitación. «¿Iba a decírmelo? Llevamos 6 años intentando tener un hijo. 6 años de esperanza y decepción. Y ahora…». No terminó, pero todos comprendieron el mensaje tácito. Ahora esperaba el bebé de su mejor amigo. El destino a veces puede ser sorprendentemente cruel en su ironía. «Todo el pueblo estará juzgando». Teresa sacudió la cabeza. «Tendrán que marcharse. No se les permitirá vivir aquí». «¿Y Bianca?», preguntó Paolo. «¿Lo sabe ella?». «Todavía no. Pero lo sabrá pronto. En nuestro pueblo, los secretos no duran mucho». Giacomo sirvió más vino para todos. Tal vez sea lo mejor. Una ruptura limpia, sin esperanza de reconciliación. Paolo se asomó a la ventana. La gente se reunía en la plaza. Misa vespertina en la iglesia de San Pedro. Entre los feligreses vio a Luciana. Caminaba con la cabeza orgullosa, ignorando los cuchicheos a sus espaldas. «¿Sabéis qué es lo peor?».
Se volvió hacia sus amigos. No el engaño, ni la mentira, ni siquiera el bebé. Es que la sigo queriendo, a pesar de todo. Teresa le puso una mano en el hombro. El tiempo cura. ¿En serio? Sonrió con tristeza. Y creo que el tiempo solo nos enseña a vivir con el dolor. En ese momento, sonó el teléfono de Teresa. Escuchó el breve mensaje y se puso pálida. Enzo se ha enterado de lo del bebé. Se han peleado. Adelaida está histérica haciendo las maletas. ¿A dónde irá? Paolo se alarmó. ¿Y a ti qué te importa? Preguntó Giacomo bruscamente. Ella ha hecho su elección. Sigue siendo mi mujer. No, se levantó Giacomo. Dejó de ser tu esposa en el momento en que te traicionó. Deja de aferrarte al pasado. Paolo guardó silencio. Fuera de la ventana empezaba a llover, tamborileando en los aleros una vieja canción de esperanzas incumplidas y corazones rotos. Voy a vender el restaurante, dijo finalmente. Me iré a otro sitio, empezar de nuevo. ¿Y la herencia de tu padre? Se preguntó Giacomo. Has puesto tu corazón y tu alma en este lugar durante tantos años. Precisamente por eso lo venderé. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Teresa volvió a mirar el teléfono. Adelaide escribe que se va a quedar con sus padres en Nápoles. Dice que Enzo ha renunciado al bebé. Dice que no está preparado para tanta responsabilidad. Cobarde, siseó Giacomo. Arruinó a 2 familias y huyó. Paolo miró en silencio por la ventana. La lluvia se intensificaba, desdibujando el contorno de la plaza, convirtiendo las farolas en borrosas manchas de luz. En algún lugar de la oscuridad, su vida se desmoronaba y no podía hacer nada para evitarlo. ¿Sabes qué? Giacomo se levantó. No vendas el restaurante, no dejes que te lo quiten. Tómate unas vacaciones, vete por un tiempo, y cuando se te pase el dolor, vuelve. ¿Y luego qué? Y luego vives, día a día, como todos los que antes que tú perdieron el amor, superaron la traición, empezaron de nuevo. Había truenos fuera de la ventana. Una tormenta primaveral cubría la ciudad, como si la naturaleza llorara otro destino roto, otra historia de amor convertida en dolor. Vale, asintió Paolo. Lo pensaré. Los amigos se sentaron con él hasta bien entrada la noche. Hablaron de trivialidades, recordaron el pasado, hicieron planes para el futuro. Al otro lado de la ciudad, 2 almas rotas intentaban recomponer sus vidas, sin darse cuenta de que hay cosas que no se pueden pegar. Solo puedes aceptar la pérdida y aprender a seguir adelante. Bianca estaba sentada en su galería revisando los papeles del divorcio. Había pasado un mes desde la noche en que echó a Enzo. Un mes que parecía eterno. En ese tiempo la ciudad se había enterado de todo. Del embarazo de Adelaida, de su marcha a Nápoles, de la cobardía de Enzo. ¿Señora Mancini? Un mensajero se paró en la puerta de la galería con un sobre grande. Papeles de su abogado. Ella firmó en silencio el recibo. El sobre le quemaba las manos. Dentro estaba su pasado y el de Enzo, convertido en árido lenguaje jurídico. No lo leas ahora, sonó la voz de Giacomo. Entró sigilosamente siguiendo al mensajero. Ven a tomar un café, yo invito. El pequeño café de la esquina de la plaza estaba vacío. Solo el viejo Pietro dormitaba en una mesa distante y la anfitriona limpiaba vasos detrás del mostrador. ¿Cómo estás? Giacomo miró a Bianca con detenimiento. No lo sé, revolvió el azúcar en su taza. Parece que ha pasado un mes, pero parece que fue ayer. Cada mañana me despierto y lo olvido por un segundo. Y luego... Y entonces vuelve la realidad, terminó Giacomo por ella. ¿Te has enterado? Bianca le miró. ¿Lo de que Enzo ha renunciado al bebé? Me he enterado. Está en boca de todos. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Sonrió amargamente. Siempre pensé que sería un padre maravilloso. Cuando descubrimos que no podía tener hijos, dijo que no importaba, que lo importante era que estuviéramos juntos. En una mesa vecina, Pietro se había despertado y los miraba furtivamente. Las noticias en su pueblo corrían más rápido que el viento. Ayer vi a Paolo, cambió de tema Giacomo. Se marcha, se tomó 3 meses de vacaciones. Tiene razón, asintió Bianca. Cada piedra aquí es un recordatorio de... a todo. Ella no terminó, pero Giacomo entendió. De traiciones, de familias rotas, de amistades perdidas. ¿Y a ti? ¿Has pensado en irte? Lo he pensado.
Bianca miró por la ventana hacia la plaza. «Pero esta es mi casa, mi galería. No dejaré que me la quiten también». Luciana apareció en la plaza. Caminaba con un cuaderno de dibujo. Últimamente pintaba mucho, como si intentara trasladar todo el dolor de su hija al lienzo. ¿Sabes? Bianca se volvió hacia Giacomo. A veces pienso, quizás sea culpa mía, quizás si hubiera podido darle un hijo. No. Giacomo le cubrió la mano con la suya. Nunca pienses así. La traición es una elección, su elección. Teresa entró en el café. Al ver a Bianca se quedó paralizada en el umbral. Lo siento, volveré más tarde. Quédate. Bianca hizo un gesto con la mano. De todas formas, todo el pueblo conoce cada detalle de mi vida privada. Teresa se sentó a la mesa. Recibí una carta de Adelaida. Ella se disculpa de todo el mundo. Un poco tarde, Bianca se desvió hacia la ventana. Escribe que el embarazo está siendo duro. Los médicos dicen que necesita descansar. ¿Qué esperaba?, preguntó Bianca bruscamente. ¿Que después de destruir 2 familias pudieras simplemente disculparte y vivir en paz? ¿Que la traición no tiene consecuencias? Teresa bajó los ojos. Es infeliz. Enzo ni siquiera llama. Como era de esperar, intervino Giacomo. Un cobarde sigue siendo un cobarde. Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un extraño patrón. Bianca recordó que a Enzo y a ella les encantaba pasear bajo la lluvia en los primeros años de su matrimonio. Cómo él la cubría con su chaqueta. Cómo se reían, empapados hasta los huesos. «Vendo la galería», dijo de repente. «¿Qué?». Giacomo la miró ansioso. «Pero si estabas diciendo...». «He cambiado de opinión. Tienes razón, tenemos que irnos. Empezar de nuevo. Hay demasiados fantasmas aquí». «¿Qué pasa con el legado familiar?». «¿El legado familiar?». Bianca sacó papeles de un sobre. «Aquí está mi legado. Procesos de divorcio y división de bienes. Una hermosa historia de amor convertida en líneas de texto legal». Teresa las observó en silencio. En sus ojos se leía simpatía. Y algo más. Quizá culpa por no haberlo dicho antes. Por no haber avisado. Por no haber detenido a su amiga. «¿A dónde vais?», preguntó Giacomo. «No lo sé. Quizá a Roma. O a Florencia, donde nadie me señalará con el dedo, ni susurrará a mis espaldas». «La gente olvidará», dijo Teresa en voz baja. «Habrá nuevos cotilleos, nuevas historias». «¿Olvidará?». Bianca sonrió amargamente. «Nada se olvida en nuestro pueblo. Todo el mundo recuerda la historia de la señora Valenti, que huyó con su amante hace 30 años. Su casa aún se llama la casa de la esposa infiel». La lluvia se intensificó. Enzo apareció en la plaza, delgado y demacrado. Caminaba con la cabeza baja, intentando no encontrarse con la mirada de nadie. Bianca lo miró y algo en su interior se apretó, no por amor, no. De lástima por el hombre que había arruinado su vida con sus propias manos. ¿Sabes? Giacomo guardó silencio largo rato antes de hablar. «Nunca te lo dije, pero te he amado, todos estos años». Bianca lo miró sorprendida. «¿Por qué no le dijiste nada?». «Porque eras feliz con él. Y yo solo quería felicidad para ti». Teresa se levantó en silencio y salió, dejándolas solas. Fuera de la ventana, la lluvia se convirtió en aguacero, desdibujando el contorno de la plaza, convirtiendo el mundo en un cuadro de acuarela. «Eres el mejor amigo que he tenido nunca». Bianca le apretó la mano. «Y lo seguirás siendo. Pero ahora mismo, ahora necesito aprender a vivir de nuevo, sola». Giacomo asintió. Lo comprendía. Después de todo, el verdadero amor es cuando puedes dejar ir a una persona, aunque te rompa el corazón. «Te ayudaré con la venta de la galería», dijo. «Tengo un tasador que conozco». «Gracias». Bianca sonrió entre lágrimas. «Gracias por todo». Se sentaron en el café hasta el anochecer, viendo cómo la lluvia arrastraba el polvo y las hojas de la plaza, llevándolos a las cunetas junto con los fragmentos de esperanzas rotas y sueños incumplidos. Y en algún lugar de Nápoles, una mujer solitaria acariciaba su creciente vientre, susurrando a su hijo nonato promesas que tal vez nunca podría cumplir. El otoño llegó a la ciudad sin que nadie se diera cuenta, pintando las hojas de dorado y escarlata. Han pasado 3 meses desde que la verdad destruyó a 2 familias.
3 meses que cambiaron las vidas de todos los implicados en el drama. Bianca estaba de pie en la galería vacía, observando cómo los de la mudanza se llevaban los últimos cuadros. Mañana abriría aquí una tienda de moda. Los nuevos propietarios ya estaban planeando reformas. El cartel de la Galería Mancini estaba en una caja junto con los demás objetos que había decidido conservar. ¿Todo listo? Luciana apareció en la puerta con un ramo de crisantemos otoñales. Casi. Bianca miró alrededor de las paredes vacías. Qué raro. Pensé que dolería más. El dolor se está mitigando. Luciana colocó las flores en el alféizar de la ventana. ¿Recibiste la carta del abogado? Sí. El divorcio es oficial. Ya no soy la señora Mancini. Fuera de la ventana crujían las hojas de los plátanos que habían crecido en la plaza durante décadas. ¿Cuántas historias habían visto? ¿Cuántos destinos habían pasado bajo sus copas? ¿Has oído las noticias? Luciana se agachó en el podio vacío. Adelaida ha perdido un hijo. Bianca se quedó helada. ¿Cuándo? Hace una semana. Teresa la llamó. Dice que los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero... estrés, preocupación. Giacomo entró en la galería. Venía todos los días, ayudando con el embalaje y el papeleo. ¿Lo sabe Enzo? Preguntó Bianca, sorprendida ella misma de que aún le molestara la pregunta. No, negó Giacomo con la cabeza. Se ha ido a Milán. Dicen que ha conseguido un contrato para construir un centro de negocios. Bianca se asomó a la ventana. Los niños jugaban en la plaza. El viejo Pietro sacaba pasteles recién hechos. La vida seguía a pesar de todo. ¿Y Paolo? Se volvió hacia Giacomo. ¿Alguna novedad? Volvió ayer. Adelgazado, bronceado. Dice que ha recorrido toda Sicilia en moto. Mañana abre un restaurante. Luciana recogió los trozos de papel esparcidos por el suelo. ¿Estás segura de tu decisión? Florencia es una gran ciudad. Estoy segura. Bianca recogió una caja de objetos personales. Todo aquí me recuerda a... de todo. Cada rincón, cada piedra. Y allí puedo empezar de nuevo. ¿Cuándo te vas? Mañana por la mañana. El piso me espera, mi trabajo también. Voy a comisariar una colección privada. Giacomo la ayudó con la caja. ¿Te acompaño a la estación? No, negó ella con la cabeza. No me gustan las despedidas largas. En ese momento volvió a sonar el timbre de la puerta. Paolo estaba en el umbral, bronceado, delgado, con nuevas canas en el pelo. ¿Me permite? Cruzó vacilante el umbral. Por supuesto, sonrió Bianca. Con el paso de los meses se habían acercado más. El dolor compartido a veces unía mejor que la felicidad. Luciana y Giacomo salieron con tacto, dejándolos solos. He oído que os vais. Paolo miró alrededor de la galería vacía. Sí, es hora de seguir adelante. Cuando estaba de viaje por Sicilia, conocí a un anciano que me dijo, a veces hay que tener paciencia. Me dijo, a veces tienes que irte lejos para darte cuenta de dónde está tu verdadero hogar. ¿Y dónde está tu hogar? Aquí, sonrió Paolo. A pesar de todo. ¿Y la tuya? Bianca se acercó a la ventana. No lo sé, aún no lo sé. Quizá en Florencia, quizá en otro sitio. ¿Has oído hablar de Adelaida? Sí, lo siento. ¿En serio? La miró detenidamente. De verdad, asintió Bianca. Nadie merece que le hagan daño así. Ni siquiera los que nos hacen daño. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Los faroles de la plaza estaban encendidos, arrojando un suave resplandor sobre todo. ¿Sabes de qué me he dado cuenta en estos meses? Paolo miró hacia la plaza. Que no puedes obligarte a desenamorarte. Solo puedes aprender a vivir con ese amor sin dejar que te destruya. ¿Todavía la quieres? Una parte de mí sí, la Adelaida que era, o la que yo creía que era. Bianca sacó una vieja fotografía de la caja. Los 4 en la inauguración de un restaurante. ¡Qué curioso! Pensábamos que seríamos amigas para siempre, que nuestros hijos crecerían juntos, y en cambio recibimos una lección de lo frágil que es la felicidad humana, terminó Paolo, y lo fácil que es destruir lo que ha costado años construir. Luciana y Giacomo volvieron a la galería. Detrás de ellos venían los de la mudanza a por las últimas cajas. Todo está listo, informó Giacomo. El coche está esperando. Bianca echó un último vistazo a las paredes vacías. ¿Cuántos cuadros habían colgado aquí? ¿Cuántas historias se habían contado? ¿Cuántos destinos se habían entrelazado?
Adiós, susurró, tocando la vieja pared con la punta de los dedos. Salieron a la plaza. El aire del atardecer estaba impregnado de los olores del otoño y del humo de las chimeneas. A lo lejos sonaban las campanas, como siempre a esas horas. «¿Sabes?», dijo Paolo a modo de despedida, «me alegro de que ambos hayamos encontrado la fuerza para seguir viviendo». «Sí», le abrazó Bianca, «y gracias por estar a mi lado todo el tiempo. Los dos hemos estado ahí el uno para el otro», ayudó. Luciana subió al coche con su hija. Había decidido pasar con ella su primera semana en Florencia. Giacomo se quedó en la acera, luchando contra el impulso de confesar sus sentimientos una vez más. Pero sabía que no era el momento. «Cuídate», fue todo lo que dijo. «Y tú cuídate», le besó Bianca en la mejilla. «Gracias por todo». El coche arrancó. Por el retrovisor, Bianca vio la plaza encogerse, a Paolo y Giacomo saludándola con la mano, al viejo Pietro cruzándola tras ella. «¿Estás llorando?», preguntó Luciana en voz baja. «No», Bianca negó con la cabeza. «Ya no». La ciudad quedó atrás, llevándose consigo una historia de amor y traición, dolor y perdón. Una historia que pasó a formar parte de su memoria eterna, de sus viejas piedras, de sus sombras nocturnas. Y había una nueva vida por delante, desconocida, aterradora, pero suya. Y había su propia verdad y su propio consuelo en ello. Habían pasado 2 años. Florencia dio la bienvenida a la primavera con un derroche de color y fragancia. Bianca estaba en la ventana de su nueva galería, observando a los turistas que fotografiaban la antigua catedral. Durante este tiempo había conseguido crearse una nueva vida, exitosa, tranquila, mesurada. «Señora Bianca», su ayudante Laura se asomó al despacho. «Hay un visitante. Dice que viene de su ciudad natal». Su corazón dio un vuelco. Bianca se dio la vuelta. Giacomo estaba en la puerta, más viejo, con una barba completamente canosa, pero con la misma mirada cálida. «Perdona la visita sin avisar», entró. «Estaba en Florencia por negocios. No pude evitar pasar por aquí». «Me alegro de verte», Bianca abrazó a su viejo amigo. «¿Cómo están todos?». Se instalaron en una pequeña cafetería anexa a la galería. La luz primaveral jugaba en las copas de vino, creando caprichosas sombras sobre el mantel blanco. «La ciudad sigue viva», Giacomo dio un sorbo a su vino. «Paolo se divorció de Adelaida. El restaurante está prosperando. Por cierto, se ha vuelto a casar con Marta, la hija del panadero». «¿Y Adelaida?». «Volvió a la ciudad hace 6 meses. Trabaja en el hospital, vive sola. La gente ya no cuchichea a sus espaldas. El tiempo cura». Bianca miró por la ventana a la gente que pasaba. Aquí, en Florencia, nadie conocía su historia. Era una galerista de éxito, no una mujer con el corazón roto. ¿Y Enzo? Esa pregunta fue la que más le costó responder. «Sigue en Milán. Bebe mucho, dicen. Su proyecto fracasó, su reputación se arruinó». «¿Sabes?», Bianca hizo girar el vaso entre sus manos. «Pensé que nunca podría hablar de él sin dolor. ¿Y ahora? Ahora es solo lástima. Has cambiado». Giacomo la miró detenidamente. «Más hermosa, florecida. La vida sigue», sonrió ella. «¿Y tú cómo estás? ¿Sigues vendiendo antigüedades?» «Sí, pero estoy pensando en mudarme aquí a Florencia. Aquí hay más oportunidades». Algo brilló en sus ojos. ¿Esperanza? ¿Expectativa? Bianca fingió no darse cuenta. «Luciana te manda recuerdos», continuó Giacomo. «Ha hecho un nuevo cuadro de la plaza a la luz del atardecer. Dice que no puede olvidar el pasado». «Y podía», dijo Bianca en voz baja. «Supongo que tuve que irme para darme cuenta de que la vida no acaba con la traición». Fuera de la ventana empezó a caer una ligera lluvia. Los turistas abrían los paraguas, se escondían bajo los toldos de las tiendas. Florencia bajo la lluvia se volvía especialmente hermosa, como bañada en lágrimas. «¿Recuerdas cuando dijiste que me querías?», preguntó Bianca de repente. Giacomo se quedó helado con el vaso en la mano. «Me acuerdo». «¿Y ahora?». «¿Y ahora?», dejó el vaso en el suelo. «Ahora mismo solo quiero que seas feliz, aunque esa felicidad no sea conmigo». Un grupo de turistas entró en la galería. Laura los guió hábilmente de cuadro en cuadro, hablando de autores y técnicas. «He construido una nueva vida aquí». Bianca pasó la mano por el mantel. «Una nueva yo».
A veces pienso que aquella mujer que vivía en nuestro pueblo es otra persona, no yo. ¿Sabes lo que dice la gente? Giacomo sonrió. No se puede pisar el mismo río dos veces. Pero puedes encontrar un río nuevo. Se puede. Sacó un sobre de su maletín. Toma, casi se me olvida. Paolo me pidió que te diera esto. En el sobre había una invitación al bautizo de su primogénito. Bianca se quedó mirando las elegantes letras, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Me alegro por él. Volvió a meter la invitación en el sobre. Se merece ser feliz. Tú también. Giacomo le cubrió la mano con la suya. Por eso decidí mudarme. Giacomo. Bianca se apartó suavemente. Eres un amigo maravilloso, el más leal, el más fiable. Pero no estás preparada, terminó él por ella. Lo comprendo. No se trata de estar listo, es que he aprendido a ser feliz por mi cuenta, y no quiero cambiar eso. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó. Las calles de Florencia brillaban como mármol pulido. A lo lejos, las campanas repicaban, como en su ciudad natal. ¿Sabes?, dijo Giacomo tras un largo silencio. Tal vez esa sea la verdadera sabiduría, aprender a ser feliz por uno mismo. Tal vez, sonrió Bianca. ¿Te quedas a cenar? Puedes contarme las noticias de casa. Me encantaría. Antes pasaré por mi proveedor de antigüedades. Aquí en Florencia se pueden encontrar cosas increíbles. Acordaron reunirse por la noche en un pequeño restaurante cercano a la galería. Giacomo salió a la lluvia y Bianca volvió al trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al pasado. Por la noche, sentados en el restaurante, hablaron de la ciudad, de conocidos, de cómo había cambiado la vida de cada uno, de cómo Teresa se había casado por fin con su admirador de siempre, de cómo el viejo Pietro había traspasado la panadería a su hijo, sobre cómo la plaza seguía albergando las historias de todos los que habían vivido en el pueblo de la misma manera. ¿Sabes qué era lo que más temía cuando me fui?, preguntó Bianca cuando llegaron al postre. De no poder vivir sin él, sin nuestro pasado. Resultó que sí podía, e incluso aprendí a ser feliz. Esa es la verdadera victoria, levantó Giacomo su copa. No sobre él, sobre mí misma. Estuvieron sentados en el restaurante hasta bien entrada la noche. Hablaron del futuro, de planes, de esperanzas. Y ambos se dieron cuenta de que a veces el mejor amor es una amistad fuerte, puesta a prueba por el tiempo y el dolor. Cuando Giacomo se marchó, Bianca permaneció largo rato junto a la ventana de su piso, contemplando la Florencia nocturna. En algún lugar, en la pequeña ciudad de su pasado, una vieja plaza guardaba la historia de su primer amor y su primera traición. Pero aquí, en la antigua ciudad del arte, había escrito una nueva historia. La historia de una mujer que aprende a vivir de nuevo, a amarse a sí misma y a ser feliz, sin mirar atrás. Y por la mañana, iba a escribirle a Paolo que iría al bautizo de su hijo. Porque algunos lazos son más fuertes que la traición y el tiempo. Porque a veces hay que volver atrás para darse cuenta de que uno ha sido capaz de olvidar. El pequeño pueblo acogió a Bianca en una fresca mañana de primavera. Había llegado para el bautizo de su hijo Paolo el día antes de la ceremonia. Quería pasear por las calles conocidas, respirar el aire del pasado, revisar su corazón. La plaza no había cambiado mucho en 2 años. Las mismas casas antiguas, la misma iglesia, la misma fuente. Solo que en lugar de su galería, ahora había una boutique de moda, y la tienda de antigüedades de Giacomo tenía un anuncio de venta en el escaparate. ¡Bianca! Una voz familiar la hizo volverse. Adelaida estaba de pie a unos pasos, aún igual de hermosa pero aparentemente apagada por dentro. «He oído que venías». «Hola». Bianca se maravilló de su propia calma. Ni dolor, ni rabia, solo una ligera tristeza. «Tú has cambiado mucho». Adelaide se movió de un pie a otro. «Más hermosa». «El tiempo cura». Bianca se encogió de hombros. «¿Cómo estás?» «Trabajando, viviendo, intentando redimir». Hay cosas que no se pueden redimir, Adelaida. Solo puedes aprender a vivir con ellas. Paolo apareció en la plaza con su hijo pequeño en brazos. Al ver a su exmujer, asintió levemente y pasó de largo. Adelaida los vio alejarse con una mirada de infinita añoranza. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «A veces me despierto y pienso, ¿quizá solo fue un mal sueño? ¿Quizá todavía es posible recuperarlo todo?»
No puedes. Bianca negó con la cabeza. Y no tienes por qué. Paolo ya tiene su propia vida. Yo tengo la mía. Y tú tienes que encontrar tu propio camino. ¿Y Enzo? ¿Y Enzo? Bianca miró el reloj de la iglesia. Él ha hecho su elección, igual que tú. En ese momento, Teresa se acercó a ellos. Bianca, por fin, abrazó a su amiga. Ven, te enseñaré mi nuevo salón. Adelaida se retiró en silencio y Bianca caminó con Teresa por la calle familiar. El salón se había trasladado a un espacio más grande, pero el ambiente seguía siendo el mismo, acogedor, propicio para una conversación franca. ¿Te has enterado de la noticia? Teresa sentó a su amiga en una silla. Enzo ha vuelto a la ciudad. Anoche. ¿Por qué? Dicen que las cosas se han desmoronado en Milán. Deudas, borracheras. Volvió con sus padres. Bianca miró la plaza por la ventana. Qué extraño. Antes la noticia del regreso de Enzo hubiera puesto su vida patas arriba. Ahora era solo información, nada más. ¿Sabes? Dijo, volviéndose hacia Teresa. Le estoy agradecida. ¿Agradecida? ¿Por qué? Por arruinar mi antigua vida. Si no, nunca habría sabido lo fuerte que podía ser. Al anochecer, el pueblo estaba lleno de invitados que habían acudido al bautizo. Bianca se detuvo en casa de su madre. Su antigua habitación estaba intacta, como esperando a que la devolviera. ¿No te arrepientes? Preguntó Luciana mientras se sentaban en el jardín después de cenar. ¿De qué? De que me fuera. De que no te hayas casado con Giacomo. Todavía te quiere. No. Bianca negó con la cabeza. A veces el mejor amor es la amistad, y en cuanto a marcharme, fue la decisión correcta. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. La ciudad tenía vida propia. Sonaba música en alguna parte, la gente reía, una fuente en la plaza hacía ruido. Todo era igual que antes, pero ella era diferente. Por la mañana, de camino a la iglesia, se encontró con Enzo. Estaba de pie junto a la fuente, demacrado, envejecido, con canas prematuras en el pelo. Sus miradas se cruzaron un instante. «¡Bianca!». Dio un paso hacia ella. «No». Ella levantó una mano. «No lo hagas». Iba a decir... «¿Qué? ¿Que lo sientes? ¿Que te has dado cuenta de todo? ¿Que solo me querías a mí?». Sonrió tristemente. «¿Sabes de qué me he dado cuenta con los años? Que el verdadero amor no destruye, construye». Todo el pueblo se reunió en la iglesia. Paolo estaba radiante de felicidad. Su nueva esposa Marta abrazaba a su hijo con tanta ternura que a Bianca se le partió el corazón. Pero era una tristeza ligera, sin dolor ni amargura. Después de la ceremonia, todos se reunieron en el restaurante de Paolo. El viejo Pietro trajo pan especial, horneado especialmente para la ocasión. Giacomo abrió una botella de vino añejo. El pueblo celebraba una nueva vida. «¿Te quedas?», preguntó Giacomo cuando salieron a la terraza a tomar el aire. «No». Bianca negó con la cabeza. «Mañana vuelvo a Florencia. Tengo una exposición allí dentro de una semana. Después de todo, me mudo allí», sonrió. «Compré un espacio para una tienda de antigüedades. Me encantaría tenerte como vecina». Se quedaron un momento en silencio, mirando la plaza. En algún lugar del fondo del restaurante, Adelaida se enjugaba furtivamente las lágrimas mientras miraba a la feliz familia de Paolo. Enzo estaba sentado en un rincón, bebiendo un vaso tras otro, y en la plaza los niños jugaban, los ancianos tomaban el sol y la vida seguía como hacía cientos de años. «¿Sabes?», dijo Bianca, «cuando me fui de aquí pensé que huía del pasado. Resulta que huía hacia el futuro». «Y yo pensaba que preservaba el pasado quedándome aquí», replicó Giacomo. «De hecho, tenía miedo al cambio. Los faroles de la plaza estaban encendidos. La tarde primaveral envolvía la ciudad en una luz suave, convirtiendo las viejas piedras en guardianes silenciosos de 1000 historias. De amor y traición, de pérdida y ganancia, de perdón y sabiduría». «¿Vendrás a la inauguración de mi tienda en Florencia?», preguntó Giacomo. «Iré», sonrió Bianca. «Como amiga». «Como amigo», asintió, aceptando sus condiciones. La música empezó a sonar en el restaurante. Paolo sacó a bailar a Marta, mientras su hijo dormía plácidamente en brazos de su abuela. Teresa discutía animadamente con los invitados. La vida seguía su curso.
Bianca miraba las estrellas esparcidas por el cielo primaveral. En algún lugar, en Florencia, le esperaba una nueva vida, sin fantasmas del pasado, sin viejos rencores, sin esperanzas incumplidas. Una vida que ella misma había construido, ladrillo a ladrillo, a partir de los fragmentos de su corazón roto. Y aquí, en el casco antiguo, la plaza seguía albergando las historias de todos los que alguna vez habían amado y sufrido, traicionado y perdonado, abandonado y regresado. Historias que se entretejían en una saga interminable de destinos humanos, pasiones y esperanzas. Mañana Bianca volverá a Florencia. Enzo permanecerá aquí, intentando recoger los pedazos de su vida destrozada. Adelaida seguirá expiando su soledad. Paolo criará a su hijo y amará a su nueva familia. Y la plaza mantendrá vivas sus historias, añadiendo nuevas páginas a su eterno libro de la vida. Porque algunos lugares no solo son testigos de acontecimientos, sino también de almas humanas. Y a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Tienes que irte para volver como una persona diferente. Hay que pasar por el dolor para aprender a apreciar la simple felicidad humana. Y esa es probablemente la principal sabiduría de la vida.